Los guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo podcast. Bueno, es que hay gente que tiene ese tipo de cabeza. Es decir, tú cuando te viene una cosa mala, que te sucede una cosa mala, tú puedes bloquearte, buscar soluciones o actuar de la forma más eficiente. Pero hay gente que tiene la capacidad de ver el mayor drama posible ante eso que se está imaginando. Es decir, tú me habrás oído decir 1000 veces que el 90% de los que nos preocupa nunca, jamás sucede. Pero vivimos constantemente en modo alerta. Esto tiene un significado. O sea, este cortisol es bueno. Tú y yo, hoy 18 de septiembre del 2023, estamos aquí gracias a que nuestros antepasados fueron capaces de gestionar su cortisol hace 2000, 1500, 450 años. Venía el león, venía el problema, venía el dinosaurio, el nómada, el que le atacaba, y salió adelante. Pudo sobrevivir. Pero los circuitos de supervivencia del organismo están diseñados para que salgamos corriendo y busquemos la salida en los momentos de máxima tensión, pero también hay personas, sobre todo unas personas que tienen una mente controladora, un poco obsesivo, ya me dirás si eres un poco así, que entonces... No tú. Que lo que hacen es que necesitan todo tenerlo tan planificado y controlado que cuando llega algo malo les da paz entrar en el fatalismo para poder gestionar desde el fatalismo y luego decir, pues no fue para tanto. Pero es un instinto, o sea, el cerebro crea redes neuronales. Si yo cada vez que salgo de trabajar me voy a tomar vino, mi cerebro recuerda que eso me da paz y recuerda lo que me calma. Y entonces a tu cabeza controladora le da paz llegar al fatalismo para solucionar el fatalismo y luego decir, pues mira, no necesitamos lo dramático. O sea, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué el pensamiento negativo ocupa el 80% del estilo de pensamiento que tenemos? A ver, aquí hay dos cosas que hay que explicar. La primera es que todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Esa voz interior, que las mujeres la tenemos 24/7 y constantemente tiene un componente emocional, es decir, las mujeres, tú vas caminando por la calle, te cruzas con otra mujer que lleva un bolso puesto, tú ves el bolso, te recuerda al que te regaló tu ex, cuya madre te caía mal, porque tuviste una discusión con la ex suegra que luego nunca fue, y tú te vas a tu trabajo pensando por culpa del bolso en toda una historia en tu cabeza de este ex que habrá sido de la madre que te caía mal, del amigo de él que luego, es decir, tenemos un pensamiento asociativo y todos nuestros pensamientos surgen constantemente de estímulos. Esto sucede en los hombres y en las mujeres. Lo que pasa es que la mujer lo tiene mucho más asociativo que el hombre. Todo el rato estamos pensando. Se hizo un estudio aproximadamente hace un siglo, en el que se puso el doctor Marcus Reichle y puso a gente en técnicas de imagen y les decía, ahora piensa en algo que te dé miedo, ahora piensa en algo que te dé pena, ahora piensa en algo que te dé alegría, ahora piensa en algo que te dé euforia, y les dijo, ahora no pienses en nada, y se marchó un momento y cuando volvió el cerebro no paraba de tener actividad. Digo, no, que no pienses en nada. Digo, no estoy pensando en nada. Y se descubrió que cuando no pensamos en nada conscientemente, sí pensamos, y eso es la voz interior, es autobiográfica, es narrativa y va dándonos una identidad, es decir, constantemente tendemos a hablarnos y a contarnos, ahora voy a hacer esto, esta persona me puede haber tratado mejor, estoy preocupado, mi hijo, mi pareja, mi padre, mi madre, el dinero, y vamos contándonos nuestra vida en modo off. Se ha visto que cuando tu estado basal y tu personalidad están en equilibrio, están disfrutando, esa voz neuronal por defecto, esa red neuronal por defecto es buena para la salud, porque te hace ser más creativo. Pero cuando estás estresado, eres controlador, eres obsesivo, vives constantemente agobiado y en estrés crónico, esa voz te machaca y todo el rato te recuerda todas las posibilidades negativas de todo lo que puede suceder. Claro, oye, pero hay un estudio que dice que desde el 2020 los niveles de estrés obviamente aumentaron muchísimo, yo creo que obviamente la pandemia, pero que en 116 países, Marian, estudiados, hay aumentos de 2 dígitos en el estrés en 21 países. Cierto. Esto significa que casi 190 millones de personas en todo el mundo experimentaron un estrés significativo el año pasado, mucho más arriba que en los anteriores. Pero yo pienso, por lógica, ya olvídense de la pandemia, que nosotros, esta generación, es una generación mucho más estresada
que la de nuestras bisabuelas, abuelos o papás. Bueno, pero vamos a ver, hay que partir de la base que la pandemia efectivamente fue un factor de estrés masivo. Aquí entramos en que es el estrés. El estrés es un estado en el que pongo a mi cuerpo en modo alerta y entro en tensión. Hay un estrés bueno, que es el que puedes tener antes de entrar en la radio. Vivo en un estado permanente, ansioso, esperando. Sí, de resorte. De resorte. Sí, a ver qué más va a pasar, a ver qué más va a venir, a ver qué más se va a resolver en un modo de urgencia. Vale. ¿Eso es estrés? Eso es estrés crónico. Eso es estrés crónico. Díganme que no soy la única en el mundo mundial. No, escúchame, hay mucha gente que vive ansiosa. Sí, claro que sí. No, hay mucha gente así. Lo que pasa es que el estrés, necesitamos que haya un estrés bueno, que es el que te ayuda a activarte cuando necesitas hacer frente a algo, que es un reto. Claro. Luego hay el estrés agudo, que es bueno, si aparece el león, el atracador, y que tú le puedas pegar una patada o salir corriendo. Pero el estrés crónico es aquel que no te permite pasar al modo relajación, porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano no está diseñado para vivir constantemente en tensión, porque esa tensión constante te enferma, te inflama, deteriora el sistema inmune, y entonces cada cual tiene sus síntomas. Yo te puedo contar los físicos, los psicológicos, los endocrinos, los cardiológicos, pero la gente que tiene ese estado de estrés mantenido, que deriva en cronopatía, patos, enfermedad, cronotiempo, eso es lo que te pasa a ti, Marta. Aquí hacemos el diagnóstico ya terapéutico. Ya te lo hacemos. Enfermedad del tiempo. Sí, que es la gente que tiene un aprovechamiento del tiempo tan brutal que cuando no lo está aprovechando está en modo alerta para que surja algo que solucionar. Tú no puedes estar sin hacer nada. Sí, yo tengo cuentavientes. Tenemos cronopatía. Yo llego a mi casa y veo a Juan, que ya llegó de trabajar, sentado en la televisión con una copa de vino, y digo... No, es que así a ti eso te da estrés. Mirarle la estrella no me cabe en la cabeza te da estrés. Que alguien puede estar a las 8:30 de la noche sentado viendo una película con una copa de vino. Pero tiene mucha salud mental, Juan, tiene mucha salud mental. No, toda la del mundo, por eso estoy casada con él. Pero yo digo, bueno, pero este hombre que no pasa nada en el mundo, que no pasa nada en la vida, que ahorita ya no hay nada que hacer, y yo estoy a todo lo que doy hasta la 1 de la mañana. No, claro, pero es que tú no sabes salir del modo cronopatía, que es necesitar meter actividades o pensamientos constantemente. Y cuando de repente te dicen, si a ti te mandaran a un retiro para dejar de pensar sin celular y tal, te da una crisis de ansiedad, no pasa nada, porque yo me quito la vida. Claro. Es más, cuando Juan me dice, me encantaría que un día nos sentáramos tú y yo, tranquilos, en la sala, enfrente de la chimenea, y nos tomáramos... El pensamiento te da ansiedad. El pensamiento te da ansiedad. Platicáramos, yo digo, pero es que ¿de qué me está hablando? Es más, cuando alguien me va a platicar algo, yo ya vengo con la lima de uñas, los cigarros, las pinzas para quitar los pellejos, porque yo no puedo estar haciendo una sola cosa a la vez. Me da muchísima angustia. Efectivamente, pero probablemente... Mariana, hay alguien que me entiende y se llama Marian Rojas Estapé. No, pero tenía que llegar el 18 de septiembre para algo, no lo tomes da broma. Cronopatía. ¿Pero no te duele nada? No, que me duele, o me duele todo. Bueno, ¿te escuchas? ¿Eres capaz de escuchar? Ronca, alérgica, colitis, todo ese tipo de cosas. Gastritis, reflujo. Bueno, sí lo tienes. Sí, o sea, el cuerpo, el problema es que cuando vives en modo alerta constante, por algo real o imaginario, porque tú tienes que gestionar lo real todos los días, pues imagínate en la radio con todo lo que viene, que es lo contundente. Pero aparte tú estás pensando, y si hoy pasa, y si hoy me dice, y si el presidente, y si hoy tengo que decir a las noticias, y si entrevisto, y si... Entonces tú vives gestionando toda una hipótesis de lo real que te van a plantear a lo largo del día y de lo imaginario. Y entonces tú trabajas doblemente por todo aquello que es real y todo aquello que es imaginario. Y entonces en lo imaginario está, si le pasa esto a Juan, si pasa esto en el trabajo, si pasa esto en mi vida, si pasa esto en mi salud. Y entonces gestionas dos vidas con un cuerpo y una cabeza. ¿No acabas agotada? Por supuesto. ¿Y cómo descansas tú? ¿Duermo? ¿Bien? ¿Cuántas horas? Lo que se puede. No, que 7-8 horas. Sí, 7-8 horas, pero bien. ¿Del tirón? Sí, duermo bien. Entonces, tú me decías lo de la voz interior y por qué me saboteo. Hay que tener en cuenta que las personas que más se sabotean hay varias opciones. La primera es que vengas de una infancia terrible, es decir, que tu infancia haya sido terrible, todo te haya salido mal y por lo tanto no confías en la vida.
todo puede salir mal, primer punto. Segundo punto, que tengas un trauma por una cosa concreta en la que todo te iba bien y de repente en ese trauma dejaste de controlar una situación, algo que en principio no tenía por qué pasar, pasa, y a partir de ese momento pienso en un paciente que vi el otro día, que es conductor, y va y viene y es un tío feliz, y hace un año atropella a una persona y esa persona fallece. Es una persona que se sabotea, no agarres el coche, no puedes manejar, ten mucho cuidado con este. Y entonces es una persona que se ha generado un pensamiento negativo hipertóxico. La tercera es porque tienes una personalidad controladora u obsesiva. Y entonces los obsesivos y los controladores tienen que tener todo visto, o sea, tienes como si tuvieran ojos en todas partes y les da paz. Y son incapaces de delegar, porque no confían en las personas que están a su alrededor. A ellos les da paz el poder tener control sobre absolutamente todo. Y entonces les gusta medir las oportunidades, el riesgo, esto sucede, esto va a pasar, esto no pasa. Si pasara yo lo respondería de esta manera. Y les genera muchísima felicidad el en su cabeza solucionar problemas imaginarios, catastróficos. A ti te cuentan una historia, tú te haces el drama catastrófico en tu cabeza, pero tú mismo lo resuelves desde tu cabeza y dices qué bien. Pero lo que tenemos que saber es que ese estado de alerta mantenido por temas imaginarios nos intoxica de cortisol. Marta, tenemos que llegar a este punto, la intoxicación de cortisol. Cortisol, hormona del estrés, que es buena, porque es la que nos ayuda a salir corriendo si aparece el león, a manejar los temas graves si estamos en una situación complicada, pero es la que nos perturba y nos enferma cuando vivimos constantemente en modo alerta. Porque aquí te lanzo una noticia a ti con cronopatía, y es que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano está diseñado bioquímicamente para vivir fases en modo alerta y fases en modo Juan, que les voy a llamar ahora. Modo Juan. Pero uno tiene que conocer cómo uno es. Es decir, a mí me pasa que en las situaciones yo porque trabajo mucho tiempo en urgencias y me dedico a pacientes graves, yo tengo un paciente grande que me está contando el drama, porque a mí yo me dedico a escuchar gente que todo el día está en el modo catastrófico, real o imaginario, y entonces parte de lo que tiene que hacer mi cabeza es conectar con esa persona e intentar decir, vale, me estás contando un dramón, pero yo te voy a buscar una luz, una solución. Exacto. Pero yo que vivo en ese estado de solucionar a la gente sus problemas, cuando salgo muchas veces tengo que depurar, porque ese modo alerta constante no es bueno. Hay instantes en los que somos capaces de ser hiperefectivos en un momento malo. Pierdes un billete de avión, tenías que llegar a un sitio, te están esperando, no sé qué, y de repente tu cabeza... Pero hay personas que en ese momento se bloquean. Claro, eso también depende de la gestión que uno ha ido haciendo a lo largo de su vida de las cosas malas. Por eso yo recomiendo, y esto está pasando en esta sociedad, que tenemos que educar a los jóvenes y a los niños a saber resolver conflictos, no a darles gratificaciones instantáneas. Tienen dispensadoras automáticas de afectos con las redes sociales, con su Instagram, TikTok, ¿no? Y entonces el día que tienen que solucionar una frustración, un problema, se hunden. No hay forma de hacerlo, porque nuestro cerebro funciona a base de crear canales, redes neuronales, hábitos para solucionar. Y en una sociedad que huye del dolor, que huye del conflicto, que huye de cualquier cosa negativa, cuando llega esa batalla que tienes que gestionar, te bloqueas y no sabes hacerla. Y ahí tenemos el problema. Claro. Oye, y dijiste algo. Cuando vives en estrés, estás constantemente segregando cortisol. ¿Quién de ustedes recibe una llamada de su casa, contesta el teléfono y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así contesta Marta todo. Así contesto yo. Es que tú estás en modo alerta constante. Sí. Claro, entonces, si ustedes viven con modo alerta constante, tienen que poner mucha atención a lo que estamos hablando hoy. Entonces, saber que el modo alerta constante nos enferma, es la clave. Sea porque tienes un trauma sin resolver, porque eres desconfiado, porque eres obsesivo, porque eres controlador, porque te da paz vivir en alerta, porque te da la sensación de que sí eres más eficiente y efectivo. Pero tienes que saber que el infarto va a llegar. Mira, Valentín Fuster, que es el mejor cardiólogo del mundo, dice que la mejor forma de parar es el infarto. Porque a partir de ese día dices, oye, pues sí, quizá tengo que bajar el ritmo. Es pesada también, María. Sí, es que uno cree que no, pero sí. Entonces, punto número 2, saber si hay micromomentos en los que yo puedo ir frenando, parando, desconectando a lo largo del día. Es decir, hay algo a lo largo del día que yo pueda empezar con 5 minutos, 10 minutos, en los que yo simplemente respiro y pienso en alguien a quien quiera mucho. A ti primeros 5 minutos vas a pensar lo peor de mí, vas a decir, María, me obligó 5 minutos, pero hay una parte de ti que tienes que decir, entro en el sistema nervioso parasimpático, que es el que sale en modo alerta,
potencia el sistema inmune, mejora mis conexiones neuronales y aumenta años de vida. Es decir, voy a envejecer mejor. Eso siempre nos importa. Es decir, si esto es bueno para mi salud física y psicológica, empezar a repararme, a contemplar, a parar un par de instantes a lo largo del día. Esto es buenísimo, porque si no, la rueda es tan grande que me vuelvo, entro en lo que yo llamo el hiperactivismo. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Y algo que me genere una emoción. Porque si no tengo emoción, siento que estoy perdiendo la vida. Y entonces, soy drogodependiente emocional, adicto a experiencias, tengo que sentir, tengo que conectar, tengo que involucrarme en este nuevo proyecto, porque si no lo hago, estoy perdiendo mi vida, estoy tirando mi vida por la borda. Drogodependiente emocional. Sí, es el segundo diagnóstico, Marta, es el segundo diagnóstico. Está divino. A ver, ¿cómo es ese? Es la sensación de necesitar constantemente tener una emoción en la vida. Necesito sentir euforia, sentir placer, sentir que aprendo, sentir que crezco. Yo lo llevaba a estímulo externo. Sí, pero eso se queda corto. Como contigo el estímulo externo, cualquiera tiene estímulo externo. En tu caso ya hemos pasado a la drogodependencia emocional, que es que yo transmito que las cosas tienen una enorme intensidad y que me encanta vivirlas. Y que si no las vivo, por eso se llama drogo, estoy en síndrome de abstinencia. Me empiezo a sentir mal. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Tener síntomas físicos y psicológicos de angustia cuando no estoy en contacto con la droga que me gusta. ¿Droga que le gusta a Marta? El hacer, el estar, el pensar, el maquinar, el crear ideas, el crear productos. Y cuando no lo estoy haciendo tengo síndrome de abstinencia. Segundo diagnóstico, drogodependencia emocional. Sí. Como si llegamos así, Marta, te pongo... A la hija que me voy contigo a Madrid. Y hacemos un poco de terapia. Pero bueno, otra cosa es que tú estás encantada de ser así, que esto es gravísimo, porque encima yo te estoy contando una cosa, pero tú en el fondo dices, pero si me encantan mis dos diagnósticos, me chiflan, no tengo ningún tipo de... Oye, es que los drogodependientes y los cronoadictos, ¿cómo ¿sí? es crono qué? Cronopatía y drogodependiente emocional. Te pido que con Juan, por favor, si nos estás escuchando, es clave. Eficientísima, muy sensacional. Esto es lo que suele pasar. Yo tengo un paciente, a los cronopáticos nunca vienen voluntariamente a la consulta porque ellos son genios del tiempo. Al revés, son gente que es digna de ser admirada y lo último que tiene que hacer es ir a la consulta. Entonces te los traen los familiares. Entonces lo que suele suceder es que un familiar, cuento un caso que me pasó hace unos meses, 2 hermanas me escriben: estimada doctora, nuestro nombre es tal, tenemos 20 y 25 años y queremos traer a mi padre a la consulta. Hemos leído su libro y tiene cronopatía. Llega los fines de semana y mi padre nos levanta a las 8 de la mañana y nos da media hora de escuchar las noticias. Luego media hora de debate para ver si lo hemos entendido bien. Luego nos lleva a desayunar a un sitio durante media hora y luego vamos a ver a la tía abuela de él que está en una residencia de ancianos. De ahí nos lleva a hacer un poco de deporte y jugamos un partido de tenis. De ahí nos lleva a visitar a un amigo de él que siempre nos aporta. Dice, no podemos más, estamos agotados. Entonces llamo al padre y le digo, el señor tal, yo le llamo que sus hijas han venido a verme porque sus hijas consideran que aprovechan poco el tiempo. Yo hago lo contrario para que este señor quiera venir a verme y me han dicho que a usted le interesa que aprovechen el tiempo, a ver si entre los dos podemos conseguir que sus hijas aprovechen más el tiempo. Y me dice por teléfono, sí, o sea, mis hijas tienen una enfermedad de la vaguería, tiene la enfermedad de la pereza. Entonces viene el señor, le hago esperar 10 minutos en la salita de espera y empieza: doctora, ¿usted sabe todo lo que yo hubiera podido hacer en estos 10 minutos? Y encima no me han dado las claves del wifi, no he podido hacer nada. Había unos libros interesantes delante, pero en este momento eran demasiado grandes y tal. Bueno, entra en consulta y le empiezo a explicar la cronopatía y le digo, ¿usted tiene algo de físico? Y dice, colon irritable, pero los médicos cuando voy a verlos no saben lo suficiente, la gastritis no tiene solución, te dicen que quitarse el gluten y yo sin gluten no soy feliz. Y no sé qué, bueno, una conversación de besugos, como decimos en España, y con mucha delicadeza le digo, te voy a dar una medicación para frenar un poquito el estado de alerta, que es una dosis infantil, que de hecho es un sobre, que se disuelve en agua porque es para niños. Y entonces se lo doy y le digo, tomes uno por la mañana. Me llama al día siguiente y me dice, me has dado una droga de caballos, mi cerebro no rinde, estoy hundido. Es una dosis de niños de 6 años. Y me dice, yo necesito que mi cabeza funcione como siempre. ¿Qué quiere hacer conmigo, doctora? ¿Qué quiere hacer con mi cerebro, no? Entonces le dije, vuelva. Le cité a primera hora, llegué yo media hora antes, por si acaso él llegaba antes, y entonces le expliqué que la cronopatía cuesta mucho, porque es gente que está encantada de ser así, está encantada, y considera que el resto de la gente está equivocada. Entonces es un síndrome de características que puede acabar con ciertos dolores físicos crónicos y que hace que la vida del entorno pues sea un poco complicada, porque nadie sigue el ritmo.
¿Cómo buscas ese equilibrio entre la mente y las emociones? ¿Cómo dejas tus adicciones? Y 2, ¿cómo te vuelves una persona más optimista? Empezaste diciendo 5 minutos. 5 minutos, parar. O sea, es decir, para reflexionar y utilizar esos 5 minutos para tatarear una canción en mi cabeza. Contemplar. El que reza, que rece. El que medita, que medite. El que tiene alguna idea que le gusta pasear por su cabeza, neutra. Que no genere una emoción intensa ni una cosa imaginaria, que lo haga. Y acompasado de la respiración. La respiración es la mejor manera que tenemos de salir del modo alerta. Yo entiendo que te digo ahora, ponte a respirar conmigo tal, y te parece una pérdida de tiempo. ¿Existe la terapia en movimiento? O sea, pintar un plato, hacer una mesa, bueno, te voy a contar bordar. Una cosa preciosa. O sea, porque así sentarme en el inhala. No, en la nada, En la nada, la contemplación no va conmigo. No va contigo, va contemplación. Mira, te voy a contar una cosa preciosa. A ver. Hace unos años hay un médico de origen húngaro-americano que acaba de fallecer hace poco, se llama el doctor Mihaly. Y él descubrió una cosa que nos sonará a todos y a los oyentes también, que es el flow. El flow, que es el estado de flujo, se dice en castellano, el flow. ¿Qué es el flow? Esa persona que de repente se pone a leer un libro, mira, ya han pasado 3 horas, te pones a pintar y de repente se te ha ido la conciencia del tiempo, das un paseo y de repente te olvidas de comer. Son estados de conciencia de la mente donde el cerebro entra en un estado de atención tan profundo que pierde la noción del tiempo. Y se ha visto que las personas que les sucede eso son personas mucho más felices. Se puede dar bordando, pintando, escribiendo. A mí me pasa, el otro día subí al tren, estaba yendo a Barcelona y estaba con un libro que me apasiona y digo, uy, qué bien, tengo 3 horas para leer. Y de repente, tin, ha llegado usted a Barcelona y digo, ¿pero qué ha pasado hoy con el tren? 1 hora. Pues llevábamos 3, me parece ser que me habían pasado la comida, había pasado el chico del carrito. No lo ves. Entonces esos estados de flow, de flujo, son reparadores del organismo y del cerebro y están ligados al bienestar. En tu caso, donde frenar la nada es un vértigo, no sé, es como tener delante un precipicio, bordar, pintar, cantar, bailar, me vale. Pero sin estar haciendo otra cosa que sea un movimiento rítmico o constante en algo enfocado a una meta. Y en ese estado en el que tú estás no puede haber nadie involucrado, solo tú con tu mente y tus manos. O sea, no puedes meter, que ya te estoy viendo, todo el mundo abordando aquí. Exacto, Sí, todo el mundo abordando y platicando. Es Además, que yo quiero apelar, ¿quién de ustedes, si existe alguien allá afuera, les han propuesto el clásico, oye, ¿por qué no nos apuramos y nos sentamos a ver el atardecer? ay, no. No, a mí me encanta, pero a mí porque me encanta y hago fotos de atardeceres, pero en ti también hay que conocer cómo somos cada uno. No vamos a hacer nada más que ver el atardecer. Pero es que también ya perdimos esa capacidad de asombro impresionante. Es contemplar. No, de asombro. Pero hay una cosa, Marta, para nuestros oyentes, que hay que conocerse. Asombro, ya no, ni siquiera. No, asombro yo lo tengo y lo tengo muy bien puesto. No, pues un amanecer te debe de asombrar. La contemplación es el problema. Y estoy hablando del atardecer aparte. Y hay una cosa que es clave y es conocer. Conocer cuáles son mis factores de estrés. ¿Cuáles son esos factores de estrés que a mí me gustan? Hay gente que le gusta vivir con adrenalina, gente que le gusta los factores de estrés que requieren una tensión que está on the limit. Y luego está el tercero, que es dónde me reparo yo. Hay gente que se repara corriendo, hay gente que se repara cantando, gente que se repara viendo un amanecer o un atardecer. Pero la conciencia de uno mismo y el comprender por qué soy así es el paso para superarse. Pero hay que conocerse y comprenderse. Porque soy así, mi madre era así, mi padre era así, mi abuelo era así. Yo vengo de una historia donde he salido adelante gracias a no parar de hacer cosas. Entonces, uno cuando se conoce y se comprende, también, oye, dice, aquí las cosas van bien. Y tener instantes de reparación para que el día que me empiece a doler la gastritis o vuelva el reflujo, diga, ay, que no he bordado todavía. Claro. ¿Me mandarás una foto bordando? Obvio, me tengo que reparar. Pero hasta te gusta y lo haces bien, no seas. Claro. Tenías tus momentos. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es un libro que claramente tenemos que leer varios. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones y mejora tu vida. Es el último libro de Marian Rojas Estapé. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y ten presente siempre que la vida es muy fácil, solo la hacemos ver difícil.
it right.